Non ovat kuin me. Non me ovat jotka se vidi. Ihan me sen. Ja todella kuat ja responsa vittu oli kyllä ja ulepanne. Para apeman cara pendiente saca no bella. Luego ya que tape con que para chuenga caramata ya. Entonces ya me esto era. Yo me llamo no me va. Fuera pendiente entero por ejemplo primo llamen do entero por ejemplo e yo juro que sobre en el albir que hija entregar en su llamen que estar directo a me llamen donde llamen han que hizo primeramente santo temo pancha hasta Dios una mina para no para sí sana
Ishokman que entregaría. Buenos días. Julio César y Rosa Isabel, ¿verdad? Los hicieron despertar muy temprano para casarse. Bueno, vamos a comenzar nuestra celebración. Pues hoy un día de fiesta para ustedes, su familia, un día en el cual de manera pública pues expresan su cariño, su amor y su compromiso en este día que reciben el sacramento del matrimonio. En nombre de la comunidad cristiana lo recibimos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Pues pasen por favor adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenos días. Pues vamos a unirnos a la alegría de estos dos jóvenes que el día de hoy pues reciben el sacramento del matrimonio. Pues hoy la Iglesia se alegra también, dos de sus hijos reciben este sacramento para santificar la vida. Pues vamos a unirnos a su alegría cantando nuestro himno de gloria. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, César y Rosa Isabel, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bien, si gustan sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es un presumido, ni se envase, no es grosero ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él, dice el Señor. Glorifíquese por su Aleluya, aleluya. Si gustan ponerse de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Y como llegara a faltar el vino, María les dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servía para la purificación de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados han bebido bastante se sirve del corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momentito. ¿Cómo le dicen de ordinario usted, Julián o César? Julián. ¿Y a usted Rosa o Isabel? Rosa es más conocida. Bueno, el día de hoy, jóvenes, pues han venido aquí para celebrar el sacramento del matrimonio. Pues hoy a sus padrinos, a sus amigos, a sus familiares y demás personas que hoy les acompañan, pues los hicieron despertar muy temprano, ¿verdad? Entonces yo creo que incluso usted, Rosa, desde temprano pues se levantó a maquillarse y a peinarse y demás cosas.
y claro, pues también Julián, sin duda alguna. Es decir, hoy pues han hecho cosas diferentes a un día común y ordinario. Es decir, hoy incluso ustedes dos visten de manera diferente a como diario visten. Es decir, se han venido vestidos pues para la ocasión, para un día de fiesta, para un día que cambia entre un antes y un después en la vida de unos cristianos. Hoy aquí la presencia de sus familiares, de sus amigos y conocidos, pues ya es un primer regalo que ustedes reciben. Ellos, sus invitados, pues han dejado muchos de ellos su trabajo, otros han pedido permiso. Veo algunas muchachas, yo creo que también pidieron permiso en la escuela o simplemente no fueron. Es decir, ha habido personas que han dejado sus deberes, sus quehaceres, para hoy estar aquí y compartir la alegría de ustedes dos. De manera que ya la presencia de ellos, pues es un primer regalo, les han regalado su tiempo. Fíjense bien, el día de hoy, tantos cambios en las personas con el fin de acompañarlos en un día en el cual, pues de manera pública, y piden a Dios, ¿verdad?, pues su bendición. Es decir, han pasado sí algunos años en los cuales han vivido juntos, pero hoy le piden a Dios, regálanos tu bendición, regálanos, ¿verdad?, tu presencia en nuestro matrimonio. Hoy el Evangelio dice, invitaron a la boda a Jesús y María unos jóvenes galileos y estuvieron ahí en esa boda en Galilea. Hoy ustedes hacen lo mismo, han venido aquí para invitar a Dios a su boda. En este proyecto humano que ustedes tienen, en el cual hay que quererse, amarse, invitan a Dios a formar parte de esta historia y a formar parte de su amor y de su cariño que se tienen. Ustedes y yo sabemos que el amor humano es muy frágil, a veces se cansa, a veces se harta, a veces se enfada y a veces incluso se enferma y se enferma de celos. Es decir, el amor humano es tan frágil que es necesario pedirle al amor divino nos regale lo que nos hace falta a nosotros para poder decirle al otro, te quiero, te prometo que voy a estar en las buenas y en las malas, te prometo que te voy a ser fiel, te voy a prometer, ¿verdad?, estar siempre a tu lado. Hoy prometemos esto, que es grande, pero lo prometemos confiados en el amor divino que todo lo hace posible. Hoy, ¿verdad?, al estar aquí y acompañarlos en este día pues importante, es bueno, ¿verdad?, que se den cuenta que el matrimonio o el sacramento que se recibe para tener las herramientas que se utilizarán para la vida doméstica. Es decir, el que se casa recibe herramientas para vivir la vida matrimonial. Y de ahora en adelante ustedes podrán comulgar, de ahora en adelante ustedes podrán, ¿verdad?, asistir a la Eucaristía, y de hoy en adelante Dios se pone delante de ustedes pues para defender su matrimonio. Eso es lo que hace Dios. Dios se pone delante nuestro para ir abriéndonos pasos, para ir dándonos herramientas para poder llevar a cabo la vida matrimonial. Hoy también les acompañan aquí dos personas llamados testigos o padrinos de velación, Manuel y Griselda. Y esos testigos de velación se les pone este apelativo, velación, porque van a velar. A un velador se le dice, mira, te encargo esto porque es valioso para mí. Y cuando yo regrese, pues me darás cuenta de esto que hoy te encargo. De manera que hoy la Iglesia, a ustedes dos padrinos de velación, hoy les encarga pues este matrimonio que para la Iglesia es un tesoro. Y entonces, si estos dos jóvenes un día llegaran a terminar su matrimonio, pues a los primeros que Dios les va a pedir cuentas, pues será a ustedes dos. Así que todavía pueden pues rajarse, ¿verdad?, y decir, no queremos. Es decir, el padrino de velación, la madrina, van a buscar que estos dos jóvenes sean un buen padre y un buen esposo, una buena madre y una buena esposa. Y cuando ellos dos no estén haciendo lo que corresponde a la vida matrimonial, tienen todo el deber y el derecho y la autoridad de decirle, oye,
Julián, pues como que le gritas un poquillo a Rosa, bájale poquito. Ahí sí pueden decirle eso a sus padrinos. Oye, Rosa, pues como que tienes muy flaco a Julián, ¿qué no le das de comer? Es decir, claro, buscarán, ¿verdad?, que ella sea una buena madre y una buena esposa, y él un buen padre y un buen esposo. Buscarán que ellos no pierdan esta alegría y esta ilusión que hoy hacen presente en su matrimonio. Pues más tarde les van a dar un anillo. Les pido a los esposos nuevos que lo utilicen, tal vez por su trabajo, qué sé yo, a veces no se puede traer, pero la mayor parte hay que traer el anillo. Eso nos va a recordar que le pertenecemos a alguien, que queremos a alguien y que alguien quiso hacer la vida con nosotros. Y bueno, pues también les va a ayudar para espantar moscas un anillo, ¿verdad? Entonces, utilicen esos signos que les recuerdan el cariño y el amor que se tiene, pues el uno por el otro. Con estas cosas que hemos dicho, Julián y Rosa, ¿aún así quieren casarse? ¿Sí? Perfecto. Entonces les pido a ustedes dos que se pongan de pie. Vamos a hacer las promesas de matrimonio. Les doy el micrófono para que expresen de manera pública pues este consentimiento matrimonial. Les pido que se acerquen, ¿verdad?, el micrófono para que todos podamos escuchar. Julián, Rosa, el día de hoy han venido ustedes aquí de manera libre, sin que nada ni nadie los presione. Sí, Padre. Sí, Padre. ¿Están dispuestos ustedes a ser fieles en su matrimonio durante toda su vida? Sí, Padre. Sí, Padre. ¿Ustedes están dispuestos a recibir de Dios los hijos que les quiera regalar y educarlos según su ley y los de su santa iglesia? Sí, Padre. Bien, ¿alguien de los que está aquí se opone para que estos dos jóvenes el día de hoy contraigan el sacramento del matrimonio? Pues creo que nadie se opone, ¿vale? Pónganse de frente, tómense de las manos. Tómense de las manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Madre Iglesia. Pues comenzamos con usted, Julián, para que haga la promesa de matrimonio. Yo, Julián, te acepto a ti, Rosa, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Rosa, te acepto a ti, Julián, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplan ustedes su bendición, y que lo que Dios hoy acaba de unir nunca lo separe el hombre. Les pido a todos los que traen algo para bendecir, anillos, arras, lazo, Biblia, todo lo que han traído, lo acerquen por favor para bendecirlo. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor. Bendice estos anillos, estas arras, este lazo, este ramo, la Sagrada Escritura y este Cristo, para que les recuerden siempre el cariño y el amor que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Vamos entonces a quedarnos solamente los anillos y las arras, y más tarde le llamamos a los demás. Bien, vamos a darle, madrina, el anillo que va a ser para Rosa, pero se lo damos a Julián, por favor. Muy bien, entonces vamos a darle el micrófono, Rosa, a tu esposo. Rosa, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Julián, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora, Julián, vas a poner las manos así para que tu madrina ponga las arras que ha traído. Y usted, Rosa, debajo de las de su esposo para recibir las arras. Y con la otra mano, Julián, ayúdeme con el micrófono, por favor. Rosa recibe estas aras como símbolo de los bienes que vamos a compartir. Trataré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Julián, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré, que no falte lo necesario en nuestro hogar. Tómense de las manos como estaban, jóvenes. Julián, Rosa, el día de hoy han hecho unas promesas de vida delante de Dios y de esta comunidad cristiana. En su mano traen un anillo que les recuerda el cariño y el amor que se tienen y la promesa que hoy acaban de hacer. Pues en nombre de la comunidad cristiana, en nombre de Dios, hoy ustedes son marido y mujer. Vamos a darles un fuerte aplauso a estos jóvenes esposos. Y ahora que son esposos cristianos, les pido nos regalen su primer beso, pues como esposos cristianos. Anímense, hombre. Vamos a darles otro aplauso, por favor. Muy bien. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes acabas de unir con el sacramento del matrimonio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Quisiste darnos a entender esta gracia de tu libertad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Dios creador del universo entero, y llenos está de su bondad el mar, la tierra, el cielo. Hosana, hosana,
Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos está de su bondad el mar, la tierra, el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Jesús, en la víspera de su muerte, sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cuando terminó la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó de nuevo a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, nuestro obispo Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Sabiendo que somos hijos de Dios, con gran confianza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Julián, Rosa, si gustan ponerse de rodillas para que sus padrinos de lazo pasen a colocarlo. A las madrinas de Biblia y de Cristo también acérquese para que se lo dé.
Y los padrinos de velación, acérquenme un poquito ahí a los novios para que les tomen el hombro, mientras pedimos a Dios les bendiga. Padre Santo, autor del universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer y colmaste de bendición su unión conyugal, te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio, que descienda, Señor, sobre esta hija tuya, Rosa, y el compañero de su vida, Julián, la abundancia de tu bendición, y que la fuerza de tu Espíritu Santo inflame sus corazones para que al gozo de su vida matrimonial añadan el encanto de los hijos y así enriquezcan a tu iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en su trabajo encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo, que te invoquen en las reuniones sagradas y den testimonio de ti ante los hombres, y después de una ancianidad feliz, lleguen al reino de los cielos acompañados de quien hoy comparten su alegría, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Como hermanos en Cristo, dense un saludo de paz. Gracias. La paz es Señor. La paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das. Pido a los padrinos de lazo me ayuden a quitárselo, el Cristo y la Sagrada Escritura también, por favor. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo, y a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Si gustan ponerse de pie, oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a estos hijos tuyos que acaban de unir su vida por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues felicitemos a estos dos jóvenes por este su matrimonio. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. Hermanos, con el auxilio divino podemos marchar en paz. Demos gracias a Dios. Pues muchas felicidades y que pasen un bonito día. Andando de
Un pez gigante, pez gigante.
mapa santadas que me mandican o pending shankara kan me dicho que ya me dice para vender Santa Salín de Cari que me está trabajando que capiri on Max sasiga con padre pachen con vaya sigas una realmente se va a llamar para una chamana acompañarme con el Sahama. Disculpa, Ya, Dios mío. Dios me amo, Padre. Dios me amo. Ya, eso era. Ya, sí. Malo ya.
compadre, parece, puede en la curatoria, yo no va a tipo que este día para todo tiempo personal, que ya todo ya lo corrigió, no. En de Wanda San Formo, Italia está, tú por favor, ya no pan está, yo la niña en el bol, tú por favor, ya tu compañía. Lo que pasa es cuando se empieza a ver las ciudades, pero que más que ponen eso. Para servicio de llamado persona compañera. Tacho va a ser una buena. Padre, somos sienten a alguien que uno padre y mecha. Te pálate. Hizo el mismo grande ya se te escucha pan tan sin sana padre no mecha ni llena de pe también. Vamos
Pero caparito, aguante. Más acá escucho la. Ya sabes que me no, me gusta.
Dios me llamó ella. Así que a ninja lo dijeron. Dios me llamó ella. 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 Dios me llamó. Dios me llamó ella. Dios me llamó ella. Dios me llamó ella. Dios me llamó ella. Dios me llamó ella.
No,